Buen día, alumnos. Vamos a revisar los últimos ejercicios que quedan pendientes de la guía repaso para el examen, que serían los ejercicios 8, 9, 10 y 11. Anteriormente los hizo el profesor Renato del 1 al 7. Vamos a terminar los ejercicios que quedan pendientes. Para eso les comparto la guía. El ejercicio 8 dice: la proyección de las utilidades de una empresa dentro de los 3 próximos años está dado por la función p de x igual a 50 partido en 51, x elevado a 3 menos 2,5 x cuadrado más 1,8 en millones de dólares, transcurrido x años. Letra A, determina el dominio contextualizado de la función. Para determinar el dominio contextualizado, nosotros tenemos que identificar la variable independiente, que serían los x años, y ver de cuántos años nos habla el contexto. Nos dice que es dentro de los próximos 3 años. De esta forma tenemos que nuestro dominio contextualizado va a ser desde 0 hasta 3. ¿Ya? Y ahí tendríamos la primera pregunta. Vamos a escribir un poquito mejor. Letra B. ¿Durante qué periodos las utilidades disminuyen? Y ahora nos están preguntando por un intervalo de decrecimiento. Entonces, cuando tenemos este tipo de preguntas, nosotros tenemos que derivar la función y buscar los puntos críticos para entonces encontrar nuestros intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso, para la letra B, va a ser derivar la función. Entonces, la derivada de 50 partido en 51 de x cubo, mantengo mi valor numérico, por la derivada de x cubo, por 3x cuadrado, menos, mantengo el 2,5, derivo el x cuadrado, la derivada sería 2 por x, y la derivada de 1,8, la derivada de una constante, es 0. Resolvemos esta operación y nos va a quedar, lo hacemos con la calculadora, 50 partido en 51 por 3, eso nos da 50 partido en 17 por x cuadrado, 2,5 por 2, 5x. Ahí tenemos la función. Y ahora esa función vamos a igualarla a 0. Entonces vamos a calcular p' de x igual a 0. ¿Por qué? Porque la definición de punto crítico es que la derivada, al evaluarla en ese punto, da 0. ¿Ya? Entonces nos quedaría 50 partido en 17, x cuadrado menos 5x va a ser igual a 0. Ahí tenemos una ecuación de segundo grado, que al resolverla, la vamos a resolver a través de la fórmula general de la ecuación cuadrática. Vamos a tener el valor de a, que es el que acompaña a la x cuadrado, incluyendo el signo, sería 50 partido en 17. El valor para b va a ser el valor que acompaña a la variable sin exponente, incluyendo el signo, menos 5, y el valor de c es el coeficiente que no tiene ninguna variable, que no está multiplicándose por la variable, que en este caso no está, por lo tanto c sería 0. De esta forma ocupamos la fórmula general, que es menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, dividido en 2 por a. Y aquí tenemos dos soluciones, x1 y x2. Ya reemplazando nos quedaría x igual a menos b menos menos 5 más menos la raíz de menos 5 al cuadrado menos 4 por a por c.
dividido en 2 por A. Ya. Nosotros reemplazamos ahí. Calculamos primero la raíz. Esa raíz, como tiene un elemento que es 0, está multiplicando a este término, todo eso es 0. Por lo tanto, nos queda la raíz de menos 5 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado es 25, por lo tanto nos queda la raíz de 25. Eso nos quedaría en 5. Entonces nos queda menos por menos más 5, más menos la raíz de todo eso nos daría 5, dividido en 100 partido en 17. Y aquí tenemos dos soluciones. Vamos a tener un x1 que va a ser igual a 5 más 5 dividido en 100 partido en 17. Si usted calcula todo eso en la calculadora, le debería dar 1,7. Y vamos a tener una segunda solución que va a ser 5 menos 5 dividido en 100 partido en 17. 5 menos 5 es 0 y cualquier cosa dividido por 0 es 0. Entonces ahí tenemos nuestros puntos críticos. Que sería un x1 igual a 1,7 y un x2 igual a 0. ¿Qué hacemos con estos puntos críticos? Esos puntos críticos vamos a evaluarlos en la tabla. Ay, qué horrible el cuadro. Esta tablita que nosotros ocupamos es para evaluar en los puntos críticos que encontramos y lo ordenamos en orden. 0 de menor a mayor y el 1,7. ¿Cómo organizamos los valores? Ponemos un valor anterior a 0, un valor menor que 0, por ejemplo, menos 1, un valor entre 0 y 1,7, por ejemplo, 1, y un valor después de 1,7, mayor que 1,7, 2. Estos valores usted los evalúa en la derivada de la función. Y nuestra derivada se llamaba p. ¿Qué me importa de estos valores? Los signos. Entonces, usted evalúa en la derivada. ¿Dónde tenemos nuestra derivada? Aquí está nuestra derivada. Ahí está nuestra derivada. Evaluamos entonces la derivada en menos 1. Al evaluar la derivada en menos 1 nos da 7,94 positivo. ¿Qué anoto? El signo. Solo me interesa el signo para no formar confusión de qué hago después con ese número, entonces solo me interesa el signo. Evaluamos la derivada en 1 y esa derivada nos da menos 2,058. Usted compruébelo. Menos 2,058 y evaluada la derivada en 2 nos da 1,7647 y más decimales. Por lo tanto, el signo es positivo. Además, es bueno que usted compruebe que la derivada evaluada en 0 le va a dar 0 y la derivada evaluada en 1,7 también le va a dar 0. Si a usted le da 0 quiere decir que hasta ahí va correctamente, ya su desarrollo. Si nos da 0 quiere decir que son nuestros puntos críticos, entonces podemos decir que como nuestra derivada es positiva, todos los números que están antes del 0 corresponden a una función creciente. Todos los números que están entre 0 y 1,7 de mi dominio están en una parte decreciente, llegan al 1,7 en adelante y empiezan nuevamente a crecer los resultados evaluados de la función. De aquí entonces nos devolvemos a la pregunta que dice durante qué periodos las utilidades disminuyen. Entonces aquí podemos ver que
¿Durante qué periodos las utilidades disminuyen? Entre el 0 y el 1,7, porque ahí mi derivada es negativa. Entonces, podemos decir que entonces las utilidades disminuyen entre los 0 y 1,7 años transcurridos. Ahí tendríamos la respuesta de la letra B. Letra C. ¿Cuándo se observa la mayor utilidad? Entonces, ¿cuándo se observa la mayor utilidad? Miramos nuevamente nuestra tabla y aquí podemos decir que en x igual a 0 existe un máximo relativo. Y en nuestro otro punto crítico, que en x igual a 1,7 va a existir un mínimo relativo. ¿Cómo podemos obtener esa conclusión? Porque si yo miro las flechas que hicimos anteriormente, mi función es creciente desde todo lo que hay antes de 0 hasta el 0. O sea, aquí está creciendo, 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 mi función llega al 0, deja de crecer y empieza a disminuir. Entonces, entre 0 y 1,7 hay un decrecimiento. Y después del 1,7 vuelve a haber un crecimiento. Entonces, como acá llega un valor baja, 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 llega a un valor mínimo, empieza a aumentar nuevamente. Lo mismo para el x igual a 0. Entonces, la pregunta, reitero la pregunta, ¿cuándo se observa la mayor utilidad? Vemos nuestros posibles candidatos. Entonces acá tendríamos la letra C. Nuestro posible candidato es en x igual a 0, cuando se observa la máxima utilidad, y en qué otro candidato, en x que sea después del 2. Nuestro dominio decía que llegaba hasta el 3, entonces tenemos que evaluar la función en x igual a 3. En la función sin derivar, porque ahí vamos a encontrar nuestro valor. Entonces evaluamos la función en 0, perdón, ¿por qué le puse 8 acá? No, me equivoqué. En 0, y evaluamos la función en 3. Evaluada la función en 0 nos da 1,8. Evaluada la función en 3 nos da 5,77. En base a estos resultados, a la evaluación que corresponde en la función sin derivar de nuestros posibles candidatos a máximos, obtenemos nuestro resultado. ¿Cuál es el mayor? ¿Dónde está el mayor resultado? Entonces, respondemos la pregunta C. ¿Cuándo se observa la mayor utilidad? ¿Cuándo se observa la mayor utilidad? A los 3 años. Y tenemos la respuesta C. La respuesta D. ¿Cuál es el valor de esa utilidad? Y la utilidad está vamos a ver al tiro, ahí tenemos que leer el contexto, ¿cuál es el valor de la mayor utilidad? En millones de dólares. Entonces, este resultado nos debería decir que la mayor utilidad es, y escribimos la evaluación anterior. Es 5,77 millones de dólares. Y tendríamos la respuesta de la letra C y la letra D en base al cálculo de un punto máximo y un punto mínimo, puntos críticos.
¿ya? Entonces, siempre que nos pidan un rango, cuando se observa durante qué periodos las utilidades disminuyen, nosotros tenemos que derivar, igualar al cero, resolver la ecuación y verificar que sea máximos o mínimos relativos en base a la tabla. La otra opción es ocupar el criterio de la segunda derivada. Problema 9. Una empresa está diseñando un nuevo tipo de carpa. Para su fabricación se deberá ocupar 45 metros cuadrados de material correspondiente a la superficie total de cada carpa. Entonces aquí nosotros tenemos un dato importante. Considerando que el área y el volumen de carpa pueden calcularse a partir de las siguientes fórmulas, tenemos el área total de la carpa y el volumen de la carpa. ¿Cuáles son las dimensiones de X y Y que maximizan el volumen de la carpa? Nos estaban pidiendo que busquemos un máximo. Ya para eso entonces tenemos que optimizar. ¿Cómo se optimiza? Buscar un máximo corresponde a derivar, igualar a cero, resolver la ecuación que se forme y verificar que sea un punto máximo, en este caso hacer la tabla. 4 pasos. Si nos dan el área de la carpa, 45 metros cuadrados corresponde a un área, entonces lo asociamos a esta ecuación. Con eso vamos a partir. ¿Cuál es mi función objetivo? ¿Cuál es la que vamos a optimizar? El volumen de la carpa. Entonces esa es mi función a optimizar. O sea, esa función es la que vamos a derivar, igualar a cero, resolver. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a tener que el área va a ser igual a 45. Ese es el área de la carpa. Y tenemos la fórmula del área, entonces esto es igual a 3xy más 0,87 x cuadrado. Ya, para esto tenemos que despejar una variable. ¿Cuál vamos a despejar? En este caso, el consejo es despejar la variable que aparezca menos veces, que sería la y, o la y, dicho correctamente, porque en el volumen de la carpa también aparece una vez. Entonces se simplifica un poco el problema. ¿Cómo despejamos y? Entonces, mantenemos el 45 a un lado de la igualdad. Este término que está sumando, la operación contraria es una resta, entonces a la izquierda vamos a restar 0,87 x cuadrado. Y nos va a quedar 3xy. Como lo que queremos despejar es la y, entonces esa y, esa y, está multiplicándolo el 3x. Entonces la operación contraria es dividir por 3x. Entonces vamos a el 45 menos el 0,87 x cuadrado, lo vamos a dividir por 3x. Y ahí vamos a tener despejada la variable y. Entonces ya conocemos cuánto vale y. Entonces ya podemos saber cuál es el largo de la carpa. ¿Ya? Y esto lo vamos a dejar marcado porque lo vamos a utilizar más adelante. Vamos a la función del volumen. El volumen nos dice que es 0,43, que es nuestra función a optimizar. Si se fijan, tienen dos variables, entonces la idea es dejarla en una sola. Y en vez de escribir y, entonces escribir cuánto vale y, que eso ya lo conocemos. Entonces el volumen va a ser igual a 0,43 x cuadrado por y. Pero y, ¿cuánto vale? Vale 45 menos 0,87 x cuadrado dividido en 3x. Todo esto debe estar en paréntesis. Y ahí usted tiene ya el volumen en una sola variable. Para poder derivar y optimizar esta función, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar todo este término por cada uno de los términos que están adentro.
Recordar que este 3x divide a cada uno de los términos que están dentro de este paréntesis, entonces nos va a quedar que el volumen va a ser igual a 45 por 0,43 x cuadrado menos 0,87 x cuadrado por 0,43 x cuadrado. Todo eso va a quedar dividido, cada término, en 3x. Eso es lo que representa ese 3x bajo los dos términos. Luego, simplificamos. Y al simplificar, lo que me refiero es que calculamos 45 por 0,43. Lo vamos a hacer lentamente. 45 por 0,43 es 19,35. 19,35 x cuadrado, todavía no hacemos nada con el 3x que está dividiendo, menos, multiplico 0,87 por 0,43. 0,87 por 0,43 da 0,3741. Dividido todo en 3x. Perdón. Me faltó mantener arriba el x cuadrado por el x cuadrado, multiplicación de potencias de igual base, conservo la base, sumo los exponentes. Me quedan x elevado a 4. Y ahora simplificamos. 19,35 dividido en 3. 19,35 dividido en 3, 6,45. Simplifico las x. Arriba hay x cuadrado, lo que quiere decir es x por x. Abajo hay una x, por lo tanto lo que nos queda es x. 0,3741 dividido en 3, eso nos da 0,1247. Y lo mismo, las x elevado a 4 dividido en x, eso es x elevado a 3. Que eso corresponde a una división de potencias de igual base, conservo la base, el resto de los exponentes. Exponente 4 menos exponente 1, exponente 3. Exponente 2 menos exponente 1, exponente 1. Ya que eso fue lo que hicimos al inicio. Tenemos la fórmula del volumen con una sola variable. Entonces, lo que nos queda ahora es derivar. Derivamos. La idea es dejarlo de la forma más reducida para que la derivada se haga más simple. Derivada de 6,45x, mantengo el número constante, derivo la x por 1, menos, mantengo el número, derivo la x por 3x cuadrado. Resuelvo esa multiplicación que se forma y nos quedaría en 6,45 menos 0,1247 por 3, 0,3741 x cuadrado. Tenemos el volumen. Voy a seguir acá al lado. Después de ese volumen, entonces lo que hacemos es igualar a 0. Entonces nos va a quedar 6,45 menos 0,3741 x cuadrado igual a 0. Igualamos a 0. Derivamos, igualamos a 0, resolvemos la ecuación que se forma. Para despejar esta ecuación, entonces, el que tiene la variable al cuadrado lo voy a dejar a la derecha, 0,3741 x cuadrado. Ese número está multiplicando, entonces voy a dividir 6,45, dividimos por 0,3741 igual a x cuadrado.
Al hacer esa división, nos queda en 500 partido en 29 igual a x cuadrado, y para sacar el resultado de la x cuadrado, aplico raíz. Entonces me va a quedar la raíz de 500 partido en 29, y eso es igual a x. Cuando aplicamos raíz vamos a tener dos posibles resultados, uno positivo y uno negativo. X1 entonces va a ser la raíz de 500 partido en 29, que corresponde a 4,2 aproximadamente, 4,2 positivo, y un segundo resultado que es 4,2 negativo. Siempre que usted aplica raíz va a obtener dos resultados. En este caso, la negativa no me sirve porque estamos hablando de que x corresponde a una medida. Por lo tanto, solamente nos sirve esta medida, 4,2 positivo. Ya tenemos el largo. Ahora tenemos que verificar que ese largo corresponda a un punto máximo, porque nos decían maximice, perdón. ¿Cómo verificamos que es un máximo? Con la tabla. Decimos que el número es 4,2. Buscamos un número anterior a 4,2, por ejemplo 4, y un número posterior a 4,2, por ejemplo 5. Ese 4 y ese 5 lo que vamos a hacer es evaluarlo en la derivada de la función. ¿Dónde está la derivada? Acá la tenemos. Y al evaluar la derivada en 4, perdón, la derivada en 4 es 0,4644. Eso es positivo. Lo que me interesa son los signos, y la derivada evaluado en 5 es menos 2,9025, negativo. Por lo tanto, aquí tenemos un máximo, porque mi función antes del 4,2 es creciente, llega al 4,2 y es decreciente. Por lo tanto, el 4,2 es un máximo relativo. Ya, ahí con eso verificamos entonces que encontramos un punto máximo. Ya, ahí ya tenemos las dimensiones que maximizan la carpa. Ahora nos faltaría, ya sabemos que es 4,2, entonces nos devolvemos un poquito, ya habíamos despejado y, como ya habíamos despejado y, en ese resultado vamos a reemplazar el 4,2. Entonces vamos a tener que 45 menos 0,87 por 4,2 al cuadrado dividido en 3 por 4,2 nos va a dar el valor de y. Así que vamos a tener y igual a eso, que corresponde entonces al 2,35 aproximadamente. Entonces aquí, si lo deja con un decimal, con dos decimales, hay criterios, ya todos nos desarrollamos de la misma manera. Si usted lo quiere aproximar con un decimal, va a estar igual bueno, ¿ya? Si el ejercicio nos dice que aproxime con un decimal, con dos decimales, usted estime con cuánto aproximar, cuánto sería lo adecuado. Y ahí tenemos entonces el valor para i. Entonces respondemos, las medidas que maximizan el volumen de la carpa es, y acá nos dicen, aproxime valores a la décima. Entonces este valor aproximado sería 2,4. Entonces lo vamos a cambiar a 2,4. Porque nos dice, ¿ya? 2,4. Si no le dice, entonces usted haga una estimación, con un decimal, con dos decimales, y no hay problema. ¿Cuáles son las dimensiones de X e Y que maximizan el volumen de la carpa? Respondemos, se nos acabó el espacio.
Las dimensiones que maximizan el volumen de la carpa son X igual a 4,2 metros y o Y igual a 2,4 metros. Y tendríamos la respuesta de la letra A. Letra B, nos dicen cuál es el valor del volumen máximo de la carpa. Y ya tenemos las variables de X, ya tenemos la variable de la Y, entonces para la B solo basta reemplazar, que sería el volumen va a ser igual a 0,43 por X cuadrado, ya sabemos que es 4,2 al cuadrado, por Y, ya sabemos que es 2,4. Y al calcular esa dimensión, lo que nos debería dar como resultado es 17,9 metros cúbicos. Entonces, el valor del volumen máximo de la carpa es 17,9 metros cúbicos. Ya tenemos entonces los resultados. Entonces, si nos piden optimizar, primero vemos qué datos nos dan. En este caso, el 45 metros cuadrados corresponde al área. De ahí despejamos una de las variables, que en este caso despejamos Y o Y, porque aparecía una vez, reemplazamos cuando despejamos en la otra función, la función del volumen. Luego dejamos todo más simple, reducimos términos, derivamos, igualamos a 0. Sabemos cuánto vale X al resolver la ecuación, verificamos que es un máximo y reemplazamos en Y. Ya ahí está el proceso. Un poco largo, pero eh, es posible hacer. Vamos al penúltimo ejercicio, 10. Un fabricante estima que el ingreso total de su empresa en euros es I de X igual a 0,3 X cubo menos 10,25 X cuadrado más 90X cuando se venden X productos. Determine la expresión algebraica de la función y' de X. Entonces, la expresión algebraica de la función y' es tomar la función y derivarla. Derivada de 0,3 X cubo, mantengo el número, derivo el X cubo, 3X cuadrado, menos derivada de 10,25X cuadrado, mantengo el número, derivo el X cuadrado, por 2X y la derivada de 90X, mantengo el número, derivo la X, 1. Resolvemos la multiplicación. Si no la resuelve, no estaría mal, ¿ya? Porque es una igualdad. Nos quedaría 0,9. Ahora se recomienda siempre resolverla, para que así al evaluar evitamos errores, ¿ya? Esto nos queda en 20,5 X más 90. Evaluamos la función, ya, ahí teníamos la letra A. Letra B, nos piden evaluar e interpretar la función en 23. Y eso es tomar la calculadora, 0,9 por 23 al cuadrado, menos 20,5 por 23, más 90. Eso nos da como resultado 94,6. ¿Qué quiere decir? Que al vender 23 unidades, ahí ya tenemos calculado el valor, ahora tenemos que interpretar. Al vender 23 unidades, el ingreso marginal es esto, la derivada de la función ingreso, la derivada
la derivada de la función ingreso es el ingreso marginal. Entonces decimos que al vender 23 productos, el ingreso marginal es 94,6. ¿Qué cosa? Veamos la unidad de medida, euros, 94,6 euros. ¿Por qué? Por cada producto, por unidad. Es importante la unidad de medida porque de esta forma yo sé en cuánto va aumentando mi ingreso. ¿Ya? Eso es lo que mide, es una variación, como lo hemos visto anteriormente. Ejercicio 11. Se ha determinado que dentro de t años la cantidad de habitantes de una cierta comunidad está dada por la función p de t igual a 8t más 10 tercios t elevado a 3 medios más 12.000. ¿Cuál será su tasa de crecimiento dentro de 8 años? Cuando nos preguntan por la tasa de crecimiento, corresponde a una razón de cambio, o sea, es la derivada de la función. Esto quiere decir que vamos a tomar la función y vamos a derivarla. Derivada de 8t, mantengo el 8, derivo la t, que es 1, mantengo el 10 tercios, derivo t elevado a 3 medios, multiplico. Entonces, ese 3 medios en el exponente lo escribimos multiplicando y le restamos 1 al 3 medios. Y la derivada de una constante, 0. Resolvemos esa derivada. Insisto, si no la resuelve igual es correcto, pero se le facilitan sus cálculos posteriores si la deja expresada de forma reducida. Simplificamos ese 10 tercios por ese 3 medios, nos quedaría 5, como lo hacemos, ingreso a la calculadora, o simplifica 10 ese 3 por ese 3, 10 dividido en 2, 5. Y nos quedaría t elevado a 3 medios menos 1. 3 medios es 1,5. 1,5 menos 1, 0,5. Ese 0,5 lo puede escribir como, obvio, 0,5 o como un medio, ya como usted prefiera. Tenemos la derivada de la función. Nos preguntan cuál es la tasa de crecimiento dentro de 8 años. Entonces tomamos la derivada de la función y la evaluamos en 8. 8 más 5 por 8 elevado a 0,5 o a un medio, como usted lo haya escrito. Eso nos da 22,14. Entonces respondemos. La tasa de crecimiento dentro de 8 años o dentro de 8 años, la tasa de crecimiento será de 22,14. ¿En qué está medida mi población? En habitantes. ¿Cuál es la unidad de medida? ¿En cuánto tiempo en este caso? Será que nuestra función está determinada por t años, entonces habitantes por año. Ya tenemos escrito el por, entonces sería por año. Y tenemos la unidad de medida. Insisto, es súper importante eso, porque nos dice exactamente la variación de cuánto va incrementando en ese punto en específico. Y ahí estaría la guía resuelta completamente. Revísenla, estudien, recuerden que hay más videos en el canal de YouTube de Matemática Puente Alto, pueden revisar los videos de las guías anteriores y mucho éxito en lo que queda. Espero que les vaya bien en el examen. Saludos y nos vemos. Adiós.